Ya nomás quiero presentarte, Adrián, ¿estás ahí? Hola Pablo, ¿cómo estás, querido? Dios te bendiga. Qué bueno poder estar nuevamente un sábado juntos y hablando de este tema. Es una bendición para mí. Yo lo disfruto y espero que los que me escuchen también lo hagan. Pero de todas maneras, yo sinceramente lo disfruto mucho. Bueno, gracias. Los agradecidos somos nosotros, es una bendición. Te iba a pedir algo, Adri, si te podés arrimar un poquitito más al micrófono para que Bien, se escuche un poquitito más fuerte. para que me corra un poquitito hacia adelante. A ver ahí, si Ahí se escucha está. mejor ahí. Sí, tal vez si Ahí querés estamos mejor. eso, arrimar tu rostro hacia la computadora va a ser mejor. Pero está bien, Está está bien, bien. está bien. Tratemos de no ahuyentar con la cara a nadie. No, en este caso yo sería el primero que ahuyenta. Che, bueno, Adri, estuvimos hablando, vos seguramente vas a hacer un repaso, pero de muchas cosas. Los últimos tiempos empezamos hablando sobre los postreros días, que ya estamos en ellos, hablamos sobre la muerte, hablamos sobre algunos sucesos que van a acontecer antes de la segunda venida o de que el Señor baje en las nubes, que venga con nosotros, con su pueblo. Y la idea hoy es seguir avanzando un poquitito en esos sucesos relacionados. Así que dale nomás tranquilo. Dale, Pablo, y vos cortame nomás por alguna pregunta o algo que quiera decirme. Bien. Como bien decías, estábamos hablando con respecto a los postreros días. Sí. Vos sabés que hay otra expresión en la Biblia que tiene que ver con los siglos. Y viéndolo desde ahí también es muy clarificador porque, por ejemplo, la Biblia dice que en el primer libro, en la primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20, dice así, bueno, que fuimos comprados, fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, versículo 18, 19, no con sangre preciosa, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y mirá lo que dice Pablo, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. La palabra mundo ahí es una excepción, pero es la palabra siglo. Sí. Es decir, que ya destinado desde antes de los siglos, pero que fue manifestado en los postreros días. Es decir, nosotros vemos que hay en la Biblia una terminología que nos habla desde antes de los siglos. Sí. Pero Isaías nos habla de los siglos pasados. Ahora, también Gálatas nos habla del siglo presente. Y mirá que dice, nosotros ya vimos esto, Efesios 2:7, no sé si lo tenés por ahí, si me podés ayudar. Sí, claro, dame un segundito. Efesios 2:7. 7. Dice así. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ahora, fíjate, tenemos antes de Sí. los siglos pasados, el siglo presente y el siglo venidero. Todo esto tiene que ver con un tiempo específico con el cual Dios ha tratado con la humanidad. Sí. ¿En qué tiempo estamos nosotros? Nosotros estamos en los postreros días, en este presente siglo. Ahora, Sí. Jesús, dice la Biblia, es el rey de los siglos de los siglos. Sí. Es decir, Él está reinando y tiene el control de todos los siglos. Él dice que será glorificado por los siglos de los siglos. Aparte, Él está puesto, dice la palabra de Dios, sobre todo nombre que se nombre en este siglo y en el venidero. Es decir, Jesús está por encima de los siglos y de los siglos de los siglos. Somos nosotros los que vivimos en determinados sitios. Ahora, Lucas separa bien porque ahora estamos en este siglo, pero vamos a ser parte de aquel siglo también. Mirate que dice Lucas 20, 34 y 35. Ahí le hacen una pregunta al Señor con respecto a lo que tenía que ver con el siglo y digamos, con las cosas que venían y eso. Lucas 20, capítulo 20, versículo 34 y 35, dice así. Entonces respondió Jesús y le dijo, los hijos de este siglo se casan
y se dan en casamiento. ¿Quiénes somos los hijos de este siglo? Nosotros. Mas lo que fueran tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, dice. ¿Quiénes son los dignos de alcanzar aquel siglo? Los que han creído, nosotros. Claro. Nosotros vamos a ser parte de este siglo y del siglo venidero. Por eso dice que el que blasfema contra el Espíritu Santo no va a tener perdón ni en este siglo, ni en el siglo venidero. Wow. Ahora, Tito, capítulo 2, versículo 12, ahí nos enseña algo que nosotros habíamos visto, aunque no desde Tito, pero es interesante verlo. Tito, capítulo 2, versículo 12. Mirá qué dice. Sí. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo. Nos dice cómo tenemos que vivir en este siglo, Pablo. Sí. Justa y piadosamente. ¿Cómo? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es decir, esperando para poder entrar al otro siglo. Qué bárbaro. Entonces, tenemos que separar el Nuevo Testamento, separemos el Nuevo Testamento para entenderlo, entre este siglo, que son los postreros días, que es hoy, que es ya, ¿cuándo comienza? Como habíamos visto, comienza con la manifestación de Cristo, que se manifestó en nuestros postreros días. ¿Hasta cuándo? Bueno, hoy vamos a terminar los postreros días, desde el punto de vista escatológico y escritural. Hoy vamos a ver cómo esos postreros días se terminan con, por ejemplo, Juan 6, 39 y 40. Ayúdame, Pablo, por favor, con esos textos. Mirá, mientras yo busco otro texto. Juan 6, 39 y 40. 39 y 40. Leo. Juan 6, 39 y 40. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucite en el día postrero. Entonces, ahí terminan los días postreros. Comienzan en la manifestación de Cristo, cuando Cristo vino, y termina cuando seamos resucitados. Fíjate lo que dice Mateo, que lo veíamos en el primer encuentro, chicos, cuando hablábamos, ¿te acordás? De los 7 misterios, y nosotros tomábamos uno, podríamos haber tomado cualquiera. Sí. Tomábamos el misterio del trigo y la cizaña. Fíjate lo que dice en el capítulo 13 de Mateo, versículo 39. Dice así: el enemigo que la sembró es el diablo. Está hablando de la cizaña. Porque la buena semilla la sembró el Señor. El campo era el mundo. La buena semilla eran los hijos del reino y la cizaña eran los hijos del mal. Ahora, convivimos con esta cizaña. ¿Hasta cuándo convivimos? Versículo 39. Dice, porque el enemigo que la sembró es el diablo y la siega es el fin del siglo. Es decir que esto termina cuando se levanta la cosecha. Y versículo 43 dice, entonces, cuando venga que dice versículo 41, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, los va a sacar y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. ¿Qué es lo que comienza ahí? Termina, Pablo, el tiempo postrero y comienza el siglo venidero. Es decir, nos acomodamos más o menos en la Biblia para ver que los siglos han separado de distintas etapas. Sí. Nosotros nos tocó, Pablo, nos tocó vivir en el mejor siglo, en el siglo de la gracia. Nos tocó vivir en el mejor momento. Somos privilegiados porque como gentiles no teníamos ni arte ni parte en todo esto.
Sí. Pero Dios ha determinado por amor a la humanidad darnos esta posibilidad y esperar, como vamos a hablar ahora, la segunda venida y como Él viene y nosotros recibiremos ese reino. Ahora bien, la última vez que habíamos quedado, Pablo, hablamos de que cuando Él venga y todo ojo le verá. ¿Te acordás? Sí. Habíamos terminado hablando de eso, que Sí. Él va a venir en gloria y veíamos que no lo vamos a ver por televisión, que es lo que esperamos, es lo que la iglesia está clamando, Sí. es esa reunión con Él y toda esa etapa donde vamos a ser galardonados, preparados, vamos a pasar por la cena en la casa del Padre y Él desciende con los santos para tomar el reino, establecer el reino. Sí. Ahora, nos salteamos un pedazo, Pablo, yo quiero que retomemos, pero ¿por qué lo salteamos? Lo salteamos porque estábamos en la tierra y nos fuimos al cielo. Sí. Pero tenemos que ver qué pasa en la tierra. Bien. Fuimos al cielo como para ver, no quiere decir que en ese momento la iglesia sea arrebatada, porque puede ser arrebatada en el tiempo que nosotros vamos a ver ahora. ¿Y qué Claro. tiempo es la que vamos a ver ahora, Pablo? El tiempo donde la humanidad va a sufrir y va a quedar bajo la ira de Dios. El libro de Sí. Romanos dice que todo el mundo está bajo la ira de Dios, pero ahora se manifestó la justicia de Dios para todo aquel que en Él cree. Y Dios no quiere que nosotros caigamos en su ira. Dios tiene paciencia para que todos podamos arrepentirnos y no estar bajo la ira de Dios. Pero esto es una realidad. El mundo va a estar bajo la ira de Dios. Y esto es lo que se conoce como la tribulación y la gran tribulación. Ahora, yo quiero que veamos 4 cosas con respecto a esto. Uno tiene que ver la naturaleza de esta tribulación. Después vamos a ver la fuente de esta tribulación. Vamos a ver el propósito de esta tribulación y vamos a ver el tiempo de esta tribulación. Cuando hablamos de la naturaleza, bueno, tiene que ver por la respuesta natural de la santidad de Dios ante la impiedad y la injusticia. Fíjate que cuando Él venga, nosotros habíamos visto esto en segunda de Tesalonicense, dice que no vendrá sin que antes algunas cosas comiencen a manifestarse. Y entre esas cosas era cómo aumentaba la inmoralidad. Entre esas cosas era, por ejemplo, cómo el hombre le daba la espalda a Dios, porque era un tiempo de apostasía. Entre esas cosas era que la gente no iba a estar esperando, porque iba a venir como ladrón en la noche. Claro. Solamente la iglesia lo va a estar esperando, pero el mundo no va a estar esperándolo. Entre otras cosas que vimos, era como en el tiempo de Noé, que teniendo la posibilidad de venir y librarse del juicio de Dios, prefirieron estar fuera de la posibilidad que Dios le daba. Como en los tiempos de Lot, ¿te acordás? Donde la inmoralidad había crecido tanto y no escuchaban la voz de aquel que estaba en ese lugar proclamando, porque dice que Lot era un hombre justo, que afligía su alma cada día, así que él de alguna manera, sentado en una posición de autoridad, ahí en la puerta de la ciudad, constantemente debería estar diciéndole a la gente que lo que estaban haciendo no era lo correcto. Pero sin embargo ellos no quisieron hacer caso. Pablo, estamos viviendo ese mismo tiempo. Estamos viviendo esa misma etapa. Mirá, vamos al libro de Mateo, Bien. capítulo 24. Y nosotros vamos a ver en ese libro 3 preguntas que le hacen al Señor. Y desde ahí vamos a desarrollar un poquitito esto y viendo, por ejemplo, la naturaleza que tiene que ver con el resultado, la respuesta de Dios hacia la maldad del hombre. Por la causa de la maldición, dice Isaías, la tierra fue consumida y sus moradores fueron asolados. Dice que toda la tierra será quebrantada y será desmenuzada
¿Por qué? Será conmovida por lo que la gente, porque así dice, acontecerá que el día que Jehová castigará, es decir, esta es la respuesta de la ira de Dios. Mirá, sabés que muchas veces nosotros no prestamos atención a esto. Y cuando digo no prestamos atención es que damos énfasis solamente a las promesas, y está bien, Pablo, que hagamos eso. Pero la Biblia no solamente está llena de promesas, sino que también está llena de demandas. Y esas demandas tienen que ver con el resultado de una fe genuina. Fíjate que dice, el que me ama, mi palabra guardará. Pero deberíamos leerlo distinto. Deberíamos leerlo, el que me ama, por consecuencia guardará mi palabra. No es un mandamiento que se le pone a alguien que no quiere hacer, es una consecuencia. Entonces, al no responder a esa consecuencia, la naturaleza de Dios va entonces a mostrarse. Es la ira de Dios que viene sobre la humanidad, como decimos, donde Satanás solamente va a ser un instrumento. Es interesante que dice Joel, siempre que leemos Joel pensamos del Espíritu Santo que viene, y está bien, pero Joel también dice, vendrá como destrucción el Todopoderoso. Vendrá como destrucción. Apocalipsis dice, se airaron las naciones y tu ira ha venido. Este es un tiempo que va a acontecer en los postreros días. Y los discípulos, capítulo 24, fíjate, Pablo, lo que dice. Versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Tres cosas le preguntan, o una pregunta que de alguna manera está establecida en la necesidad de tres respuestas. Claro, cuando ellos van saliendo del templo, los discípulos le empiezan a mostrar el templo, porque de alguna manera él dice, oh Jerusalén, Jerusalén, y ellos estaban esperando que él venga a establecer el reino. Claro. Lo que le dice, esta casa va a ser dejada desierta. ¿Cómo va a ser dejada desierta? Estamos esperando que establezca el reino. Entonces le empiezan a mostrar el templo. Mira este templo, ¿cómo va a quedar desierto? Y él le dice, este templo va a ser destruido. Los discípulos desorientados le hacen esta pregunta. Entonces, ¿cuándo es el tiempo? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida? Y Jesús le va respondiendo, y lo hace en el recorrido, esta triple pregunta. La primera es, ¿cuándo serán estas cosas? Es decir, la destrucción del templo, la destrucción de la ciudad. Bueno, la respuesta la tenemos en el versículo 20 y 24 del libro de Lucas, pero también nosotros lo podemos ver, pero vamos a leerlo en Lucas y vamos a volver. Yo quiero ser bíblico. Mirá, déjame hacer un paréntesis, Pablo, y perdona. El otro día yo no me expresé escrituralmente. Y tal vez dije una expresión que fue mal interpretada. Y la expresión fue que esto que estamos hablando no es una doctrina, sino que es una promesa. Tal vez fue mal interpretado lo que yo dije. Lo que yo quise decir que no es una doctrina para estudiarla en los seminarios, sino que es una esperanza que todos tienen que saber. Sí. Esto que estamos hablando no es solamente para los institutos bíblicos. Esto es para los púlpitos, Pablo. Claro. ¿Y por qué te digo que para los púlpitos? Porque cuando alguien no conoce a Cristo, el púlpito se tiene que llenar de la primera venida. Es decir, tenemos que predicar sobre la primera venida diciendo Cristo vino y murió por ti. Pero no podemos estar todo el tiempo predicando sobre la primera venida. Y si no podemos evangelizar a la iglesia. A la iglesia se la disipula. Y se la disipula enseñándoles las cosas que Jesús les dejó para que enseñase. Y dentro de ese discipulado, que un padre que ama a su hijo, como el apóstol Pablo, que ama a Timoteo como un hijo amado, le dice, mirá, yo te pido por favor que tú te ocupes en la lectura, que te cuides de ti mismo y que cuides también, te cuides de la doctrina. Entonces,
estas son enseñanzas propias para una iglesia que va a ser preparada para soportar las clemencias de este mundo cuando vengan, porque sabe que lo que va a pasar en este mundo es momentáneo comparado con la gloria que le espera, que es esto. Así es. Cierro el paréntesis para aclarar esto, y volvemos a Lucas, capítulo 21, Pablo. Mirá, la Bien. respuesta, Lucas 21, 20, 24. Pero cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en el campo no entren en ella, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filos de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Le respondió la primera pregunta. Sí. Les van a entregar a tribulación, tenemos aquí nación contra nación, le van a querer engañar, muchos falsos profetas, pero esto es solamente la preparación, es el curso presente de este tiempo. La segunda pregunta que le hace es: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y yo no lo voy a leer, Pablo, porque es todo lo que está desde el versículo 3 hasta el versículo, del versículo 4 hasta el versículo 33, todo lo que va a pasar. Es todo lo que tiene que ver con las señales de la segunda venida. Es decir, ¿qué señales habrá? ¿Qué señales va a haber de que esto va a acontecer y del fin del mundo? Y le da las señales de la parábola de la higuera. Pero ya habiéndotelo dicho desde el Nuevo Testamento, déjamelo decirte desde lo práctico, digamos, desde lo más escuchado, Sí. para que lo entendamos. Dios le va a revelar esto a Daniel y se lo va a revelar en distintas semanas. Esas semanas tienen que ver, son 70 semanas y tienen que ver desde la primera hasta la semana 69, desde la reconstrucción de Jerusalén, y ya tenemos que estar en el tiempo de Esdras, de Nehemías, para ser más preciso, de la reconstrucción de Jerusalén hasta la muerte del Mesías. Ahí pasaron 69 semanas. Sí. Pero queda una semana, la semana número 70. Desde la semana 69 hasta la semana número 70 es el tiempo que estamos viviendo, Pablo. Es este tiempo. Es un periodo donde hay un impas. Y después Dios vuelve a retomar el trato con el pueblo de Israel, porque dice que estas semanas tienen que ver con tu pueblo y con la ciudad santa, es decir, con el pueblo de Israel y con Jerusalén. Y después que Cristo venga, que la iglesia sea arrebatada o que se manifieste, nosotros vamos a ver ahora lo que es el inicuo, entonces comienza ahí la semana número 70. La semana número 70, fíjate lo que dice Daniel, capítulo 12. Daniel, capítulo 12, para mostrarte más o menos de qué estamos hablando. Daniel, capítulo 12, versículo 1, dice: en aquel tiempo, está hablando del tiempo de la tribulación, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo Dios será libertado su pueblo, en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos aquellos que se hayan escrito en el libro de la vida, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Está hablando del tiempo de una tribulación como la cual nunca hubo. Chicos, no tenemos tiempo, no podemos desarrollar, y yo lamento mucho esto. Pero vos imaginate que me decís: háblame sobre un auto en
3 minutos. Y yo te puedo decir, un auto tiene, no sé, un auto de los de antes, para agregarle algo más, ¿viste? Tiene chasis, carrocería y motor. Y ya es como decir, bueno, ya sabemos lo que es un auto. No sabemos nada. Te dije chasis, carrocería y motor. Nosotros estamos haciendo algo parecido. Esto Sí. tiene muchos detalles. Los detalles ustedes los van a encontrar en la palabra de Dios. Y por ejemplo, ¿cómo termina esto, Pablo? Yo después lo voy a desarrollar, pero ya te dije cómo comienza. Comienza con la manifestación del inicuo. Ahí comienza el tiempo de tribulación. Sí. ¿Y cuándo termina? Termina con la segunda venida de Cristo. Bien. Y ahí termina el fin de los tiempos. Hay muchos sucesos en ese momento. Daniel tuvo un sueño. Tal vez ustedes lo escucharon alguna vez. Es el sueño, una imagen que representa al mundo, al dominio mundial de los gentiles, es decir, al tiempo de los gentiles, como dice Lucas 21-24. Esa imagen está representada por un cabeza de oro, digamos, ahí está, tiene que ver con Nabucodonosor, él la mira y se asombra. También está representada por la plata, que tiene que ver con los medos persas, está representado por el bronce, que tiene que ver con los griegos, y está representado con el Imperio Romano, que primero tiene sus muslos fuertes, pero después es una mezcla en los pies de barro y de hierro, mostrando la debilidad. Después de esto, va a ver Daniel que hay una piedra que viene y que pega en la bestia, en los pies, y la bestia cae, y entonces esta piedra que pegó en esta visión que él tiene, es la que toma el reino. Por eso, solamente quiero leerte capítulo 7 de Daniel, versículo 13, que estamos hablando del final. Miraba yo en visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Versículo 14, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará. Su reino, uno que no será destruido. Y él se turba, versículo 15, en él, porque todas estas cosas lo asombra, y se acerca y le dice al que le estaba diciendo estas cosas que le explique, que le dé a conocer, y él le dice así, versículo 17, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantan en la tierra. Esta imagen, y no solamente esta imagen, sino los 4 animales que le ve en el capítulo 7. Pero mira lo que dice, después que estos sean destruidos, recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Determinamos, Pablo, yo no sé cómo andamos con la hora, Pablo. No, venimos bien, vamos. Bueno, determinamos el principio y el fin. Determinamos la naturaleza de lo que era. Era la ira de Dios sobre la gente que le dio la espalda. Determinamos también cómo empezaba y cómo terminaba. Déjame ver el propósito. Sí. Fíjate el propósito de la tribulación. Vamos a Daniel, ya que estamos ahí. Daniel, capítulo 9. Versículo 24. Bien. Yo ya te hice mención de las 70 semanas y la hice para que más o menos tengamos una idea de qué se trataba. Son distintos tiempos históricos que el pueblo de Israel está viviendo y que Dios va a tratar con él. Bien. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Ya sabemos de qué se trata.
¿Para qué? Ahí está el propósito. Primero, para terminar la prevaricación. Es decir, por un lado lo que hace es terminar con el pecado que había, por eso Daniel tiene que orar como estaba orando. Para poner fin al pecado. Para expiar la iniquidad y para traer justicia perdurable y para sellar la visión y la profecía y establecer, ungir al santo. Sellar y establecer. Ahora bien, todas estas cosas tienen que ver con el propósito de la tribulación. Y todo esto tiene que ver con el pueblo de Israel. Es interesante ver en el libro de Apocalipsis, que yo no quiero entrar en esto, pero que ahí se va a desarrollar la última semana. Sí. Se desarrolla desde el capítulo 6 en adelante, con los 6 sellos, los 7 sellos, las 7 trompetas. Las 7 copas. Y las 7 copas. Y es interesante. Perdón, que dicho sea de paso, son juicios esos, Adrián, ¿eh? Claro. Bueno, son ok. Son los juicios de Dios sobre la tierra. Bien. Eso es lo que es esta semana de la que estamos hablando, de la última semana, son 7 años. 7 años literales, Pablo. Decir, sí. No hay que decir cuánto va a durar, 200 años. No, son 7 años. Son 7 años que se va a desarrollar todo esto. De tribulación. Claro, con este propósito. El propósito es terminar la prevaricación. Sí. Poner fin al pecado. Sí. Sacar la iniquidad. Establecer la justicia. Sellar la visión y la profecía. Y también establecer el reino ungiendo al santo de los santos. Ahora, quiero detenerme en esta última semana para ver cómo empieza esto. Capítulo 1 de Apocalipsis, yo te lo voy a parafrasear así, porque Apocalipsis se divide en 3, las cosas que ha visto, las que son y las que serán después de esta. No es arbitrario, no lo divido yo ni nadie, lo divide el mismo libro de Apocalipsis. Las cosas que ha visto, lo que ha visto, es como Juan ve a Jesús en gloria. Tomando y teniendo la autoridad sobre todas las cosas. Lo ve como realmente hay que verlo. Capítulo 2 y 3, lo ve a Jesús caminando en medio de la iglesia. Sí. La Biblia llama las cosas que son. La iglesia está aquí en la tierra sirviendo, como veíamos, con algunos problemas y algunas virtudes, y desde ahí el Señor en medio de la iglesia. Capítulo 4, ya Jesús no está más en la tierra. Desde el capítulo 4 en adelante yo veo que Jesús está en los cielos y Juan es invitado. Los cielos se le abren y se sube aquí. Y desde los cielos comienzan a verse todas estas cosas. Sí. Por eso yo, Pablo, hice precisamente esto. Yo vi la iglesia sirviendo y después nos fuimos al cielo y ahora descendemos para ver lo que pasa en la tierra. Pero vimos como Juan vio todas estas cosas desde los cielos. Y lo primero que nosotros vemos es la manifestación del anticristo. ¿Quién es el anticristo? El anticristo no es alguien que está en contra de Cristo, es un hombre que se levanta, surgido desde el mismo infierno, traído, cuando digo del mismo infierno, estoy diciendo es operado por Satanás mismo, quien le da poder, se le permite darle ese poder para que haga señales, prodigios, maravillas. Todos estos prodigios son mentirosos, no es porque no ocurran, sino porque no procede de Dios. Claro. Hasta ahora no se manifiesta porque hay algo o alguien que lo impide. No vamos a establecer qué, no vamos a hablar sobre eso porque sería especular, pero cuando esto sea quitado, este hombre va a entrar en acción. Este hombre tiene algunas cualidades, Pablo, que me gustaría que la veamos. Yo tengo anotado algunas cosas así rapidito sobre él.
Este hombre tiene una personalidad como no la hemos visto nunca. Es distinto a todos los hombres, tiene una inteligencia superior a todos los hombres y es un gran orador. Lo dice la Biblia todo esto. No tenemos tiempo para verlo, ¿viste? En la palabra. No está claro. Pero este hombre es un filósofo, es un hombre de ciencia, es un político astuto, es un experto militar, pero también desde la religión es un idólatra, es un blasfemo, se va a oponer a la ley de Dios. Según el Tesalonicense dice que viene del mismo infierno y va a obrar de manera poderosa, hará señales y prodigios. Es decir, todo esto es para engañar. Sí. ¿Qué es lo que hace este hombre en este tiempo, Pablo? En este hombre comienza porque toma un lugar para engañar y trae paz en el mundo. Esta paz no es verdadera, no es la paz que da el Señor. Anticristo significa ponerse en lugar de Cristo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando todas estas cosas pasen y el templo sea en Jerusalén levantado y los israelitas comiencen a hacer el sacrificio, vos imagínate el reconocimiento que va a tener este hombre por el pueblo de Israel. Tal conocimiento que se lo va a reconocer como el Mesías, porque va a tener paz, va a traer paz y va a establecer la posibilidad de levantar el templo. El problema es que este hombre en este tiempo se va a sentar en el templo, se va a hacer pasar por Dios y va a sacrificar en su nombre un animal impuro, un animal que no debe ser sacrificado. Hasta aquí nosotros tenemos lo que es el tiempo de la tribulación, que serán 3 años y medio, Pablo. O sea, perdón, Adri, ¿eso del anticristo sería la abominación desoladora, eso? Exactamente. Eso sucede en el comienzo de esos 7 años de tribulación. Comienza el anticristo a tomar la autoridad. Nosotros lo tenemos en la Biblia por este animal que tiene 10 cuernos, Sí. y de esos 10 cuernos se levantan bueno, tenemos eso, que ese cuerno que se levanta tomando autoridad va a gobernar sobre estos 10 reyes y a la vez va a tener el gobierno de todo el mundo. Bien. Él va a hacer un trato con el pueblo de Israel. Todo esto planificado por Dios, por supuesto, ¿no? Claro. Este va a engañar al pueblo de Israel. Y cuando el pueblo de Israel se dé cuenta de que el que recibió como Mesías no era el Mesías y que todo lo que había dicho el verdadero Mesías se cumplió, la pregunta es ¿cómo saben todo esto? Bueno, todo esto lo sabe porque hay gente que va a estar predicando. Por ejemplo, la Biblia dice que 2 testigos van a estar predicando. La Biblia dice que hay 144.000 que van a estar sellados, que van a estar predicando. La Biblia no hace mención sobre la iglesia predicando aquí. Pero bueno, no quiere decir que no esté la iglesia. Yo lo que sí, Pablo, veo es la iglesia descendiendo del cielo, como una esposa ataviada. Y lo que sí veo es la ramera en la tierra. Yo no veo a la iglesia en la tierra, yo veo a la ramera en la tierra. Sí. Que es, y no tenemos tiempo, pero es muy bueno verlo, está tuneada de tal manera que cuando vos la ves parece la esposa. Claro. Por fuera es igual. Sí. El problema es por dentro. Mientras la esposa por dentro tiene la gloria de Dios, la ramera, la tuneada, tiene la abominación. En este tiempo va a haber muchos tratados. Aquí va a haber gente que lo va a acompañar desde el punto de vista político y desde el punto de vista religioso. Va a haber un tiempo donde él va a tener el control de los ejércitos mundiales. En este tiempo el anticristo va a usar de lo que se llama un falso profeta. Ese falso profeta le va a abrir el mundo espiritual. Ese falso profeta lo va a establecer con un poder espiritual
porque recordá que va a ser prodigios, señales y maravillas. Sí. Por eso la necesidad, y va a engañar a uno de los escogidos, la necesidad de tener el discernimiento espiritual y de esa afinidad con Dios para no correr, Pablo, atrás de los milagros, no correr atrás de las señales y de los prodigios. Porque si carecemos de esa afinidad espiritual, tal vez corramos atrás del anticristo. Sí. Porque viene para engañar a los escogidos. Pero la Biblia dice que nosotros no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe nada, porque la unción del Santo está sobre nosotros. Ahora, yo estoy hablando de eso teniendo en cuenta de que la iglesia va a pasar la gran tribulación. Déjame hacer un paréntesis, porque viste que algunos dicen, vienen antes, durante o después. ¿Qué están diciendo con esto? ¿De qué se trata? Bueno, porque algunos piensan que el arrebatamiento va a ser antes que el anticristo se manifieste. Otros piensan que el arrebatamiento va a ser antes que comience la gran tribulación. Porque la promesa dice que Dios le prometió a la iglesia y yo te libraré de la ira de esa hora, te libraré del conflicto de esa hora. Sí. Y otros piensan que viene al final de la gran tribulación. Ahora, no importa, Pablo, si viene antes, durante o después. Lo que importa es que seamos salvos. Lo importante es que nos mantengamos y permanezcamos en Cristo. Si viene antes, mejor. Gloria a Dios. Si viene en el medio, y bueno, aguantaremos la tribulación. Y si viene después, que nos agarre preparados. De todas maneras, la experiencia de la iglesia siempre fue tribulación. Y podemos empezar a hablar de la historia de la iglesia, claro, pero no es el tema. La historia de la iglesia siempre va a mostrar tribulación, a no ser esos gloriosos años que le dio Constantino en el primer siglo, esos primeros 300 años, que fue un tiempo glorioso desde el punto de vista político y de tranquilidad, aunque no fue un tiempo muy glorioso en cuanto a crecimiento y establecimiento. Pero bien. De todas maneras, Adri, de todas maneras, vos bien dijiste las corrientes o las posturas. Al principio, que la iglesia es arrebatada antes de los 7 años. Otra postura es que a la mitad de los 7 años, que es cuando comienza la gran tribulación. Y otra postura es al final, que es al final de los 7 años, cuando termina la gran tribulación y supuestamente ahí viene Cristo. En las nubes sería, pero yo pensaba, y el otro día lo hablábamos, qué bueno sería que nosotros vivamos hoy pensando, no sé si pensando, pero viviendo y creyendo como que vamos a vivir esa tribulación y la gran tribulación, porque nos prepara de otra manera. Porque si no creemos que vamos a pasar la tribulación, nos relajamos. Total, yo voy a ser arrebatado, no voy a vivir nada malo, y está todo bien, me voy a ir al cielo, pero como mucha gente en Medio Oriente está viviendo hoy tribulación, como vos decís, entonces, ¿cómo viven esos tipos? ¿Sabés cómo viven? En santidad. Viven buscando el rostro del Señor, viven predicando el Evangelio como si fuera el último día, viven preparados. Yo no sé si le voy a pasar la tribulación o la gran tribulación, pero yo quiero meterme en el río de Dios como si la pasaría, porque quiero prepararme para aquellos días. Después, si el Señor viene antes, gloria a Dios, me voy y no la paso, pero yo voy a estar preparado de todas maneras. Sí, la idea es eso, Pablo, la idea es eso. Mirá, cuando yo me pongo mimoso, ¿viste? Sí. Y por ahí me pongo melancólico, y me pongo quejoso. ¿Sabés qué hago? Me pongo en contacto con misioneros. Sí. Tengo misioneros que conozco en distintos lugares y ellos me acomodan los patitos, ¿viste? Cuando me comentan sus experiencias. Porque viven la verdad una realidad que tenemos que reconocer nosotros en Occidente no vivimos. Claro. Entonces, esa gente va a decir la gran tribulación. Y no sé qué diferencia puede haber, por ejemplo, con un misionero que me cuentan que en Afganistán
lo están quemando vivo, literalmente lo cocinan vivo a los hermanos. Tremendo. O, por ejemplo, en parte de Asia, allá bueno, no importa, donde lo encierran en carpas, preparan las carpas, lo encierran ahí y literalmente prenden fuego las carpas y ahí ellos mueren siendo quemados. Wow. Mira, con que yo esté preparado para eso ya es suficiente. Ya es suficiente. Qué lejos que estamos muchas veces nosotros acá. Por eso, qué bueno es salir a las misiones, por lo menos al impenetrable de Chaco, nada más. Totalmente, sí. Por lo menos impenetrable, es decir, salir del contexto en el que vivimos y conocer un poquitito la vida y el contexto de algunos. Bien, Pero bien. sí, Pablo, tenemos que estar preparados y tenemos que dar gracias a Dios, porque tal vez si pasaríamos eso que están pasando muchos de nuestros hermanos ahora, no sé si permaneceríamos, ¿no? Es verdad. Pesá esto nada más en este tiempo de cuarentena. Imagínate que nos agarre una cuarentena como esa, desde marzo hasta noviembre, y no hay vacuna para eso, Pablo. Wow. No hay vacuna para eso. Así que bueno, entremos en estos últimos tiempos. Déjame Bueno, resumirte, no. no sé cómo andamos con los No, tiempos. dale, vamos unos minutitos más. Escuchá, ya hablamos de la tribulación de los 7 años. Entonces, o la iglesia es arrebatada antes, o en el medio, o al final. ¿Y cómo sigue la cosa? Bueno, cuando pasa este tiempo, donde después que el anticristo hace en la mitad, viste que hace la abominación desoladora, Sí, Israel se da cuenta que no es el Mesías sí, y rompe el pacto con el anticristo y viene una gran persecución que el anticristo va a llevar sobre todo el mundo, sí. que si ese tiempo no fuera cortado, es un tiempo como nunca se vivió en la tierra. Sí. Llega el fin de los tiempos. Me gusta lo que dice el libro de Lucas, capítulo 21, versículo 24. Perdón, Adri, me quedó algo Sí, de lo que dijiste dando vuelta en la cabeza antes de seguir. dale. La persecución no es solo sobre Israel, sino es sobre todo el mundo. Bueno, sí, en realidad va a ser sobre Israel, pensándolo de esta manera. Sobre Israel. Bien. Las consecuencias mundiales. Porque, a ver, tenemos un montón que no hablamos. Tenemos un montón de cosas que van a suceder. Sí. Va a haber guerra, va a haber peste, va a haber, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver cósmicas. Una tercera parte de las estrellas se van a oscurecer, langostas, que no son langostas, pero bueno, ángeles destructores. No quiero entrar en eso, Pablo, porque si no, No, pero terminamos. eso está desarrollado, capítulo 6, 7, bueno, 7 no, porque capítulo 7 es un paréntesis, capítulo 15, capítulo 16, sobre todo en esos últimos capítulos de las copas, están desarrollados todas las cosas que van a pasar en estos 7 años. Que, la verdad, el sol va a quemar a los hombres, tinieblas, sangre en los ríos, sangre en el mar, úlcera, bueno, y cuántas cosas más que están ahí. Va a ser un tiempo como nunca hubo ni lo va a haber en la tierra. Sí. Después de este tiempo va a venir Jesús. Y ahí yo quiero que vayamos, sí, al libro de Apocalipsis. ¿Dónde está Apocalipsis? Ah, estábamos hasta las manos, ¿eh? Sí. ¿Dónde está Génesis y Apocalipsis? Decime si querés que lea algo, Adri. Bien. Si nosotros vemos cómo se van dando las cosas, nosotros tenemos en los capítulos anteriores al 17, todo el desarrollo termina el 16 con la última copa. Y capítulo 17 va a empezar a hablar sobre la gran
ramera. Y cómo esta gran ramera va a ser, de alguna manera, destruida. Sí. Esta bestia, esto es todo un sistema, Pablo. Sí, sí, un Es un sistema sistema político, es un sistema religioso, es un religioso. sistema militar, es un sistema económico, es todo un sistema. El problema es dónde está la iglesia, ¿no? En esto, o dónde está el pueblo de Dios en esto. Fíjate que dice, capítulo 17, perdón, capítulo 18, perdón, Sí. versículo 4, léelo por favor. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Hasta ahí os sigo. Está ahí, está ahí. Está hablando de la caída de Babilonia. Está hablando de la caída de Babilonia. Está diciendo, la Babilonia va a caer. ¿Y sabe quién está ahí? El pueblo de Dios. Ahora, si nos quedamos, el pueblo de Dios es la iglesia. Qué buena aclaración. ¿Sabe qué me quiere decir? Que nosotros entonces, en el último tiempo, vamos a estar metidos en todo este sistema del mundo. Si la iglesia se va antes, quiere decir que entonces es el pueblo de Israel. Así es. Si queremos acomodar las cosas para que nos vaya bien, decimos, este es el pueblo de Israel, pero nosotros estamos esperándolo en gloria, Sí. sufriendo con él, todo. Pero el pueblo de Dios, antes del capítulo 4, es la iglesia. Yo no puedo dejar que sea después del capítulo 4 si creo que la iglesia va a estar. Es decir, digo esto para despertarnos. Claro. A decir, ojo porque no va a ser que nosotros entramos en el comercio de este sistema. No va a ser que tomamos la forma de este siglo, como dice Romanos capítulo 2. Nos conformamos a este siglo. No va a ser que, de alguna manera, cayendo en la trampa y en el engaño de este hombre, empezamos, por ejemplo, a recibir lo que este hombre nos va a dar para poder ser parte de este sistema. La Biblia lo llama un sello, pero es una marca que me va a permitir comerciar, comprar, vender. Bueno, en este tiempo va a ser tiempo muy peligroso si es que la iglesia va a estar acá, porque va a tener que estar muy afinada al Espíritu Santo de Dios. Porque si está la iglesia, está el Espíritu Santo de Dios también. El Espíritu no puede retirarse y dejar la iglesia. Ahora, capítulo 19, fíjate lo que dice, versículo 11. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre era el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos, y de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro. ¿Te acordás, Pablo? Yo cuando el otro día te decía, hoy es tiempo para reinar sirviendo. Sí. Va a venir un tiempo donde vamos a reinar con el hierro. Este es el tiempo del reinado de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Todopoderoso. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios. Y comían todas estas carnes. Y vi la bestia, a los reyes de la tierra
y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Versículo 20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales. ¿Ve quién hace el profeta? Las señales. Las hace el anticristo, pero de mano de la religión. Claro. Con las cuales había engañado a los que recibieron la marca y a los que habían adorado su imagen. Y estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Capítulo 20. Y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y los ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañasen más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto, fíjate que dice, debe ser desatado por un poco de tiempo. Yo sé que es muchas cosas, Pablo, y esto es difícil hablarlo por Zoom y en 45 minutos. Ya lo sé. Y en 3 charlitas nomás. No, pero esta parte sobre todo. No, todo igual. Si vos me permitís, la semana que viene que vamos a tener este tiempo, yo voy a hacer un resumen, pero con algunas imágenes visuales. Bien. Como para poder establecerlos, sobre todo en el tiempo histórico y algunos acontecimientos. Pero yo sabía que llamo a esto ablandarse. A mí, cuando yo estaba en la facultad, me enseñaron que, porque esto es inadecuado, es impropio, no es conveniente desde el punto de vista académico. Estamos haciendo todo, digamos, académicamente lo que no debe hacerse. Si vos sos maestro, no hagas esto que estamos haciendo nosotros. No es recomendable. Pero a mí me enseñaron que la primera información es la que te ablanda los sesos para que la segunda información sobre lo mismo sea ya comprendida. Claro. Yo entiendo que esto estamos ablandando sesos, estamos dejando piso, más que piso, algo así por arriba, es como aquel que va a pescar y va a mojadear nada más, pero por lo menos estamos dejando algo. Está que perfecto. Tal vez para muchos es mucho. Así es, así es. Es Yo creo que para todos también es bueno recordarlo y ver las secuencias y el espíritu de esto, como decíamos recién, que no sea información fría, mirá que en el año tal, no, que sea que a nosotros nos despierte un amor por la venida de nuestro Señor, que nos despierte a nosotros una pasión por vivir más consagrados, con una devoción extrema hacia nuestro Señor, amando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que viene bien, Adri, todo. Mirá, no sé si querés agregar algo, hacemos como un resumen vos hablaste de los 1000 años acá recién, que tiene que ver con el milenio, que eso podemos tal vez dejarlo un poquitito para la próxima charla. Me hubiera gustado hablar sobre, no pude hacerlo, Pablo, sobre cómo esto me incentiva. ¿En qué me incentiva? Sí. ¿Me incentiva para qué? Y todas estas cosas la Biblia nos muestra cómo nos incentiva. Pero déjame resumirte esto. Bien. Hubiera sido con un alto valor práctico haber charlado eso, pero a lo mejor tiré algo la semana que viene. Déjame resumir lo que vimos hoy. Habíamos visto la iglesia arrebatada pasando por el tribunal de Cristo y pasando por las bodas. Eso vimos la semana pasada. Cristo viniendo. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué tiene que venir? Tiene que venir porque tiene que establecer un reino. ¿Por qué tiene que establecer un reino? Porque llegó un tiempo donde el fin de este siglo, el fin de los gobiernos gentiles, el fin de la autoridad gentil sobre el mundo se termina. Dios determinó un día donde se termina. ¿Qué gobierno gentil? Ese gobierno que comenzó con Nabucodonosor y que va a terminar con la bestia. Termina en 7 años. Comienza con el anticristo manifestándose, poniéndose en lugar de Cristo y estableciendo un gobierno y siendo acompañados por una patota de 3 personas copiando lo que hizo el Señor. El otro día creo que charlábamos con vos, como lo que tiene que ver, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo haciendo esta Trinidad. Satanás hace lo mismo.
Es Satanás, la bestia y el falso profeta. Entre los tres establecen lo que ellos quieren hacer, su reino. El problema es que establecen su reino, quieren que Israel les sirva, pero rompe ese pacto Israel, entonces después lo quiere dominar. No puede dominarlo, va a venir el verdadero rey de Israel, aquel que Israel no había aceptado. Por eso dice el profeta, no lo podemos ver esto desde los profetas, el libro de Isaías es tremendo, el libro de Ezequiel me habla de tantas cosas, pero es interesante cómo la profecía también me pone dentro de este tiempo histórico. Y los profetas van a hablar de este tiempo de una manera tan clara, Pablo, pero quiero salir de los profetas. Quiero decir, Cristo viene porque va a tomar lo que le corresponde y lo que se le ha dado, el reino sobre esta tierra. El reino que perdió Adán, ahora lo va a tomar el segundo Adán. Y se lo va a dar, como leíamos en el libro de Daniel, a sus amados, a nosotros. Por eso dice, no, tranquilo muchachos, porque a Dios le ha placido darles el reino. Y no solamente les plació dar el reino, sino que nos establece en el gobierno de este mundo. ¿Qué es lo que hace cuando viene? Su misma presencia en una batalla que se llama el Armagedón, va a tomar al anticristo, va a tomar al falso profeta y lo va a echar en el infierno. Se inaugura el infierno ahí, Pablo. Todos los que apoyan este gobierno van a ser destruidos por el Señor. Va a ser la cena para las aves. Las aves de este mundo van a comer esos cuerpos. Va a ser un tiempo donde Dios va a pegar una limpiada a este mundo. Wow. Satanás va a ser atado por 1000 años y ahí entonces comienza el milenio. Y el milenio comienza con una gran cena. Comienza con las cenas de las bodas. Segunda venida de Cristo. ¿Te acordás del arrebatamiento? Tenía que ver con la resurrección de los muertos, sí, con la glorificación de los santos y con la traslación. Segunda venida de Cristo tiene que ver con la venida en gloria en él, Satanás atado por 1000 años, el falso profeta y el anticristo guardados para siempre, y se instaura el reino de Dios. El reino de Dios se había acercado en un tiempo, ahora se establece. wow. Y bueno, no podemos hablar mucho del milenio, porque ya se nos fue el tiempo, Pablo. Ni siquiera sé, se me paró el reloj, no sé cuánto tuvimos. No, pero clarísimo. Qué bueno, Adri. Y qué clarificador va a ser para muchos de nosotros que el sábado que viene puedas mostrar esa placa donde vamos viendo los sucesos, pero está súper claro y ha sido muy ejemplificador, porque muchas de las cosas que hemos escuchado en algún momento, sueltas por ahí, palabras como Armagedón, segunda venida, arrebatamiento, glorificación, tribulación, vos no las estás poniendo en orden. Y es bueno todo esto que estamos escuchando. Desde ya, gracias, Adri. Es una No, por bendición. favor, Pablo. Y el Yo sábado tengo que que pedir viene, perdón. sí, sí. Tengo que pedir perdón porque por mi ineficacia, cuando me sacan del contexto de estar con la gente, ¿viste? No, está más que claro todo, de verdad. Y sabés que el sábado que viene yo le decía a los chicos de que por favor hagan sus preguntas previamente en relación a todo esto que hemos escuchado, por si tenés alguna duda, para poder ponerla sobre la mesa y charlarla junto, Adrián. Gracias, Adri. Gracias. Por favor, Pablo, gracias a vos. Saludos a los chicos. Chicos, el Señor les bendiga. Ha sido bueno estar con ustedes. Y miren, déjame decir esto solamente. Sí. Todo esto que estamos hablando, necesitamos que el Espíritu Santo lo tome y que, iluminando los ojos de nuestro entendimiento, nos aclare todas las cosas. Él es nuestro maestro. Y qué mejor que Él, más allá de lo que nosotros podamos aportar de acuerdo al ministerio que cada uno tiene, para que podamos entender estas cosas. Así que dependemos de Él constantemente, Pablo. Así es. Vamos a orar así como estamos.